Luego de escuchar al senador Correa y los motivos por los cuales fuimos convocados el día de hoy para este debate de control político, quiero hacer varias apreciaciones que son muy importantes, las cuales considero pertinentes a fin de proporcionar una perspectiva más amplia del citado tema. La primera de ellas es que no podemos perder de vista que el aborto es un delito penalizado en Colombia. Bueno, esa es la regla general, partamos de eso. Y todo delito protege un bien jurídico, y para este caso en particular, ese bien jurídico es el derecho a la vida. Pero, como ya lo han citado, a través de la sentencia C-335 del 2006, la Corte Constitucional fijó estas excepciones a esa regla general, en las cuales considero que no es proporcionado penalizar esa conducta en esos casos específicos. Pero partiendo de eso, si tenemos en cuenta lo que establece la Constitución Política en el artículo 11, debemos recalcar algo, y es muy importante: el derecho a la vida es inviolable, y que la obligación del Estado y de sus asociados es protegerlo, es garantizarlo, porque es un principio. En cualquiera de sus etapas, a todo ser humano, indistintamente el concepto jurídico que cada uno de nosotros tenga de la categoría persona. Ahora, vayamos un poco más allá. Un feto o un bebé que no ha nacido como ser humano que es sujeto de derechos. Entre ellos el derecho a la vida, porque científicamente está comprobado que existe vida desde el momento de la fecundación, y en eso creemos que no hay discusión alguna. La Convención Americana de los Derechos Humanos así lo establece en su artículo 4, en el numeral 1, el cual reza: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ahora, un segundo aspecto importante es que la Corte Constitucional, como lo mencioné hace un momento, en esos 3 causales excepcionales para la despenalización del aborto, y la segunda de esas excepciones es aquella que se permite cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Médicamente se define que la anomalía fetal incompatible con la vida es aquella en la cual la vida del feto no es viable con las técnicas con que se cuenta para hacerlo y vivir fuera del útero. Es decir, que no hay nada que pueda mantener con vida a ese feto fuera del útero, por lo cual moriría en poco tiempo. En esta causal no podemos confundir ni equiparar o igualar los términos de inviabilidad biológica con vida indignada, porque una enfermedad o una discapacidad no hacen indigno a un ser humano, y no toda enfermedad o toda discapacidad, podríamos decir necesariamente, hacen inviable biológicamente a un ser humano. Cuando hablamos de un feto, señor presidente, no debe nacer porque no tendría una vida digna. Estaríamos hablando de la selección genética de los seres humanos, como se hacía en la Alemania nazi, lugar en donde, bajo la premisa de una vida indigna de ser vivida, se permitían lo que se conoce como aborto eugenésico, que es un aborto provocado al conocerse que un bebé padece una enfermedad incurable, que sería una carga para la madre, que sería una carga para el Estado, y esa premisa era la justificación para evitar el nacimiento de los llamados genéticamente defectuosos. En esta segunda causal, la despenalización del aborto contiene unos presupuestos
o requisitos objetivos y subjetivos. Entre los primeros tenemos que exista una grave malformación en el feto incompatible con la vida. Y un certificado médico importante. Ese certificado no debe ser visto como un mero formalismo, partamos de eso, sino que es un documento en el que se plasma ¿qué? La comprobación de un hecho científico a través de una técnica idónea y un estudio ágil del tema. Y entre los subjetivos tenemos ¿qué? La aceptación voluntaria de la madre en practicarse el procedimiento. Y debe existir lo que se conoce como el consentimiento informado. En una guía realizada por el entonces Ministerio de Protección Social, conocida como Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado, se definió el consentimiento informado como la aceptación libre por parte de un paciente en un acto diagnóstico o terapéutico después de haberle comunicado adecuadamente su situación clínica y los requerimientos básicos necesarios para que sea válido: libertad de decisión, competencia para decidir e información suficiente. Es una autorización dada por el paciente sin ninguna coacción, sin ningún fraude, basada en el entendimiento razonable de lo que sucederá, incluyendo la necesidad del tratamiento, los riesgos y beneficios del mismo y cualquier alternativa disponible, quedando constancia de la audiencia mediante la firma de un documento. Y ya finalizando, con esto lo que quiero decir es que las mujeres deben conocer lo que implica practicarse un aborto, así en condiciones asépticas, dado que entre las complicaciones físicas del aborto están las infecciones, las embolias pulmonares, las hemorragias, las embolias o el líquido amniótico, así como las perforaciones, escúchame bien, laceraciones, desgarros del útero. Esto lo debe enterar la mujer antes de practicarse un aborto. La sepsis por aborto, la infertilidad, los daños en otros órganos como el riñón, el cerebro, el hígado, sistema nervioso y daños del alma y los resentimientos que quedan. Ahora, estadísticamente, se estima que el riesgo inmediato de dichas complicaciones es de un 10%, pero el de las complicaciones a largo plazo, porque también tenemos que ver las complicaciones a largo plazo, es entre el 20% y un 50%. Recuerden que, como lo dijimos hace algunos días, el aborto es una de las principales causas de mortalidad materna. Ya para finalizar, señor presidente, quisiera hacer una tercera y última observación, siendo tal vez la más importante de este control político, y es que Mariana, como lo ha dicho el senador Correa, Mariana debemos garantizarle el derecho a la salud. A eso nos trajo este control político. Y por eso están citados el ministro, el superintendente, y es garantizarle el derecho a la salud, de tal forma que en la medida en que crezca y en la medida de sus posibilidades pueda aumentar la autonomía en su vida cotidiana y pueda ejercer sus derechos, no solo como ser humano, sino como sujeto de especial protección constitucional que es. Pienso que aquí la crítica no es si la madre de Mariana debió haberse practicado un aborto, porque evidentemente las enfermedades que padece esta bebé no hacen que su existir sea incompatible con la vida. Si alguna de ellas, sean incurables, no la hacen inviable, prueba de ellos es que aún se mantiene con vida. Está con vida ahora. Lo que debemos procurar es que ella pueda seguir viviendo, que viva, y así mismo proporcionarle los mejores medios para hacerlo. Y en esto el Estado, le pregunto al Estado, ¿qué se está haciendo para evitar el aborto en Colombia? Entonces queda ese mensaje,
Es necesario hacerlo. Y dejo una reflexión. En una sociedad verdaderamente pluralista, es aquella donde cabemos todos los seres humanos, deseados, no deseados, con discapacidades físicas o mentales, jóvenes, mayores y niños. Ese sería el mensaje, pero sí que el Estado ayude a Mariana. Esa es la idea, que salga adelante, porque lo puede lograr. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Quiere la comisión escuchar en sesión informal a la señora Marcela Ojeda, Carolina Melo,